capítulo 2 y no hablamos todo lo que teníamos que haber hablado del capítulo 1, pero como les dije, que paulatinamente vamos a tener estudios donde van a venir más cosas. Le voy a decir este pequeño detalle glorioso que hay en nosotros, porque en nosotros es un proceso el que hay. El proceso es, ¿sabe usted? Porque hay cultos, quisiéramos tener cultos todos los días, porque todos los días de nuestra vida debemos de darle gloria y honra a nuestro Dios en la reunión de sus santos. Por eso dice que una cosa ha demandado Dios y esa buscaré, dijo el salmista, en su casa todos los días. Y cómo fuera de maravilloso que tuviéramos el tiempo suficiente de venir todos los días, pero lamentablemente el tiempo nos oprime y nuestras obligaciones, nuestros deberes, hay veces. Pero si usted puede, venga los días de culto, que son el día martes, el jueves y el domingo. Y el otro, hermanos, es porque venimos y no hay día en que nosotros no aprendamos de la palabra de Dios. Siempre habrá algo nuevo para nuestra vida. Si nosotros nos sentamos y no importa la persona que esté al frente, o sea que eso no interesa, quién es el que va a enseñar. Lo que me concierne a mí es que me preparo para dar el mejor alimento espiritual. Y también mi responsabilidad y mi obligación es que cuando tengo que escuchar, yo me siento atentamente y a mí me conocen muy bien. Porque también yo necesito aprender cada día y esto es lo glorioso de la palabra. Que leemos un pasaje hoy y dentro de unos 5 meses volvemos a leer el mismo pasaje y hay otras cosas que se nos había pasado por alto. O sea, por eso dice la palabra del Señor, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Y escudriñar no es leer. Aparte es leerla, es escudriñarla y al escudriñar es cuando aprendemos. O sea que ahorita estamos escudriñando las escrituras. Yo solamente soy el lado que aporta, el instrumento que Dios pone en el momento para la enseñanza. Pero también yo aprendo, porque yo paso días, horas, meditando la palabra y posiblemente sea yo el que aprenda más de la palabra. Pero siempre habrá algo nuevo para nosotros y esto es lo bueno de la palabra. Por eso yo trato la manera de dar lo que Dios me dio hoy. Mañana vamos a dar lo que Dios nos va a dar mañana, porque siempre habrá algo nuevo. Así que el tema del día de hoy es, empezamos a ver las 7 iglesias. En la enseñanza última que tuvimos, hablamos sobre estas iglesias. Las iglesias que están en Asia, en ese momento cuando fue la revelación hacia Juan. Las iglesias que eran 7 iglesias, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la de Sardis, la iglesia de Filadelfia, la Laodicea. Pero habla la palabra de 7 iglesias, de estas 7. Y el número 7 es el número representativo, glorioso de nuestro Dios.
Usted va a encontrar el número 7 en la palabra, en su definición, en muchas cosas que Dios dio a revelar a su pueblo. Y en este caso, las iglesias, 7 iglesias, que son las que representan hoy día, a las iglesias del mundo. Y por eso, hermanos, usted va a poner atención lo que dice la palabra del Señor. Muy bien. Capítulo número 2, del verso 1 en adelante. Dice así la palabra: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, solo Dios conoce. Gracias por los que se pusieron de pie. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, siempre hay un pero, hay un dicho que siempre hay un pero en la sopa, ¿verdad? Un pelo en la sopa. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda pues, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a la obra de los nicolaítas, los cuales yo también las aborrezco, dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya aquí une a las iglesias. El que venciere, o sea, la iglesia que venciere, la iglesia es usted y soy yo, les daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria al Señor. Tome su lugar. ¿Cuántos creen en la palabra? Si no, creeríamos que nuestro Señor es mentiroso, pero indudablemente que no, y gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Sabe por qué nosotros ahora podemos asimilar la verdad? ¿Sabe por qué nosotros ahora le damos gloria y honra a Dios? ¿Y sabe por qué a nosotros hay veces nos miran con malos ojos? Porque usted y yo, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, cambiaron todas las cosas. ¿Sí o no? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea que lo que éramos antes ya no llegó a ser ahora. Ahora en la iglesia ya no hay personas que tomen licor. Ahora en la iglesia ya no hay personas que hagan drogas. Ya no hay los que roban. O sea, ha habido una integridad en nuestra vida, en nuestro corazón, porque hemos conocido a nuestro Dios. Pero cuando leemos la palabra no somos perfectos, y es ahí donde comenzamos a encontrar algunas cosas que nos pueden fastidiar en nuestra vida y nos pueden ayudar a perder lo que es la salvación que tanto nuestro Dios nos dio. Cuando digo salvación, la salvación no se pierde porque Dios siempre la tiene ahí, sino lo que perdemos es que nosotros no podamos obtener todo aquello que Dios tiene preparado para su pueblo, para sus hijos, para todos los que le aman. Por eso la palabra dice: sépase que el que haga volver del error de su camino, está hablando de un cristiano,
salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que hay cosas que tenemos que entender. Muy bien. Vayamos a siempre ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el capítulo 1 y verso 18. Empecemos ahí. Empecemos. Y no se preocupe, si no terminamos y usted está interesado, interesada, venga el jueves, porque continuamos. Ese es mi deber. Dice la palabra, y el que vivo y estuve muerto, dice el Señor, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Allí usted encuentra un amén, porque su pueblo en todo lo bueno puede decir amén, amén, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, fue crucificado con el propósito, el motivo de poder traer un cambio a la vida del ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No habló de ninguna imagen, de ninguna estatua, no habló de ninguna una denominación, habló de Cristo, porque de tal manera amó nuestro Dios al mundo que envió a su Hijo amado. Por eso es que la iglesia tiene que darle la honra y la gloria al único Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, y a nadie más, a nadie más. Hubieron hombres de eminencia que sirvieron en el camino, en la historia, durante los 2000 años que han pasado. Pero cualquiera que haya sido, hermanos, no importa lo que nosotros podamos hacer para la gloria de Dios. Lo que importa es que el nombre de nuestro Dios sea glorificado y que muchas almas puedan venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice, el que vivo, porque nuestro Señor Jesucristo vive. Recuérdese que Él resucitó al tercer día. Resucitó. Pero dice, y estuve muerto porque Él estuvo muerto. Porque a Él no lo enterraron vivo. A Él lo tuvieron que descolgar de ese madero. Le tuvieron que limpiar sus llagas. Y lo tuvieron que meter en una cueva, en un lugar, en un sepulcro, y sellarlo. Pero Él le había dicho a sus discípulos, mas sin embargo en ese momento sus discípulos no creyeron, como muchos y miles de personas hoy día no creen también. Pero dice su palabra que estuve muerto, mas he aquí que vivo. Ahora, cuando Él resucitó, hubo un cambio, hubo algo maravilloso, porque Él dice, he aquí que vivo, no por una semana, no por un día, no por un año, sino que dice su palabra, léalo bien o mire la pantalla, porque mi hermano lo está, que Dios bendiga a nuestro hermano Néstor. Vivo por los siglos de los siglos. Y nuevamente amén. Porque Él vive. Y si hoy día usted dice amén, es porque estamos estimulando la presencia gloriosa de nuestro Dios en este lugar. Por eso, hermanos amados, no nos tienen que estar diciendo que
diga amén, diga amén, diga amén, sino que nosotros lo sabemos. Aunque no nos escuchen todos, yo digo amén. Hay veces en mi mente, amén. Pero ahí estoy dándole la gloria y la honra porque nuestro Señor Jesucristo dijo: yo estaré con vosotros un momento antes de subir al cielo. Después de los 40 días que había pasado que Él resucitó, le dijo a sus discípulos: yo voy a subir al Padre, pero no los voy a dejar solos. No van a estar solos. Yo voy a estar con ustedes todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Le dan la gloria al Señor. Y su palabra dice que donde 2 o 3 estén en su nombre, ahí está Él. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Bendito sea el Señor para siempre. Así que por eso Él dice: el que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, hermanos, que Él tiene la llave. Él sabe cuándo, cómo, a qué horas, como Él quiera. Así que nosotros no tenemos por qué asustarnos a veces por las cosas que pasan en el mundo o cosas que pueden pasar en nuestra vida. Porque el Señor dice en su palabra que todas las cosas ayudan a bien a los que creen en su nombre. Todas las cosas, aún hasta la misma muerte. Y en el caso de su iglesia, Él tiene a su iglesia en sus manos. El Señor tiene su vida en sus manos. A todos nosotros nos tiene en sus manos. Y Él sabe cuándo, a qué horas y cómo. Nuestro Dios es tan lindo. Puede hacer que alguno de nosotros de un estornudo, tantos testimonios que he obtenido durante mi estancia en el Evangelio, hermanos amados, de que hermanos salen caminando y ya no regresan a sus hogares. Yo sé que hay dolor, hay tristeza en el corazón de la familia, de los amigos, de la iglesia, cuando suceden estas cosas. Pero, hermanos, realmente las cosas son muy diferentes. Y siempre nuestras palabras serían: ¿quieres volver de donde Dios te levantó? Indudablemente que la persona diría: no, aquí estoy mejor. Porque al final dice que al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso. Y recuerdes, hermano, me voy a adelantar a este pasaje. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado, le dijo a aquel que estaba a su lado, aquel que le dijo: Señor, acuérdate de mí en tu reino. Y el Señor le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde está el paraíso, hermanos amados? Es un lugar de descanso, un lugar de depósito. Y no estoy hablando que los muertos en Cristo resucitarán primero, porque es un proceso. Bueno, en el verso 19 del capítulo 1 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Ponga atención a ello, porque dice: escribe las cosas que has visto. Era una revelación que se le estaba dando al apóstol Juan allá en la isla de Patmos. Hablamos de la isla, lugar de tormento, un lugar donde llevaban en aquel tiempo a los delincuentes, pero a Juan no lo llevaron por delincuente, lo llevaron por ser hijo de Dios y por predicar la palabra de Dios.
Y él recibe esa revelación. Todavía estamos en el capítulo 1. Por eso es importante, pongamos atención porque dice, escribe las cosas que has visto. Escribe las cosas que has visto. Cuando le dice las cosas que has visto, porque Juan en ese momento estaba viendo lo que Dios le estaba revelando. Y no estaba en sueño, sino que estaba él viendo contundentemente con su vista. Estaba recibiendo esa revelación. Porque si le dice escribe, es porque tenía que poner en acción en ese momento lo que estaba viendo. Escribe las cosas que has visto. Y lo que ha visto, hermano, las cosas que le muestra a Juan en el capítulo 1 son las cosas del primer tiempo. O sea, en el capítulo número 1, todo el capítulo número 1, él comenzó a ver estas cosas, pero de ahí le dice, y las cosas que son, es la segunda, las cosas que son es la muestra, o sea, lo que está del capítulo 2 al capítulo 3. Está hablando hacia la iglesia, cuando habla hacia la iglesia, las cosas que son. Por eso tenemos que poner mucha atención, porque las cosas que son las que también están siendo movidas en nuestro tiempo. En aquel tiempo la reveló a través de siete iglesias, pero también ahora lo mismo pasa. Lo mismo, y es donde nosotros tenemos que asimilar esas cosas. Así que del capítulo 2 y capítulo 3, Dios está hablando, revelando a su iglesia. Nosotros recibimos esta revelación de su palabra escrita. Aquí está escrita. Y ahora nosotros la estamos compartiendo. Por eso es muy importante la palabra del Señor. Y sigue diciendo la palabra, y las que han de ser después de esta. Mire el último trozo que hay del verso, de ese verso 19. Las cosas que han de ser después de estas. Está hablando después de lo que pasa en la iglesia. Después de lo que ha mostrado a Juan en el principio. Por eso, hermanos amados, al principio lo que yo les dije, lo tenemos que atesorar, porque la iglesia no pasará la gran tribulación. Y a partir, esto está del capítulo 2 y capítulo 3, del capítulo 4 al capítulo 19, Dios está revelando todas las cosas que van a suceder, y vamos a aprenderlo, que van a suceder, pero ya su iglesia no va a estar en la tierra. Le damos la gloria a Dios. Ya no estaremos, por eso Dios se interesó al principio poner estas cosas. Es que Dios es un Dios de orden, un Dios de gracia y un Dios de amor. Gracias a Dios por todos y cada uno de vosotros que se mueve el Espíritu Santo. Mire, como iglesia, antes no soportaban. Yo en lo particular no soportaba. El primero que fue cristiano en mi hogar fue mi padre, mi papá. Él fue el primero. Y fue cristiano, él llegó a recibir a Cristo por mi hermana que está allá sentada, mi hermana Lili. Porque mi hermana Lili estaba chiquitita y la pasaron a traer las señoritas para llevarla a le llamaban en aquel tiempo a la escuela bíblica, a la iglesia. Nosotros éramos católicos de remate.
Y le digo esto, le voy a decir por qué. Cuando llegó mi papá a la casa, porque eran sus dos ojos, mi hermana, no sé ahora porque todavía mi papá 97 años tiene, ahí lo tiene el Señor adorando y glorificando a Dios. Él preguntó por mi hermana, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está Lili? ¿Dónde? Y no hallaba a mi mamá, que estaba muy preocupada, pues si le decía, porque mi papá no quería a los cristianos. Y no hubo más porque había entrado la noche, le dijo, pues se la llevaron unas señoritas de la iglesia que está ahí en la esquina. ¡Ja! Mi papá se puso como no se imagina. Y dijo, ¿por qué permitieron? Y agarró un palo y se salió para la iglesia. Yo estaba ahí, pues yo tranquilo, porque se puede imaginar, yo estaba en un mundo perdido y a mí me importaba poco. Pero mi mamá se puso mucho en aflicción. Pasaron como hora y media, 2 horas. Cuando regresó mi papá con mi hermana de la mano, la traía. Pero mire como mansa paloma. Y le dice mi mamá, le dice, Linche, así le llamaban, ¿no? Linche, viejo, ¿qué pasó? Te miro diferente. Y él le dice, vieja, es que recibí a Cristo en mi corazón. Desde ese momento hasta hoy día, mi papá glorifica al Señor. Y como promesa, hemos ido cayendo a las manos del Señor uno por uno. Y el que menos se pensaba que llegara a los pies de Cristo era yo. Al extremo, eso me lo dijo mi pastor. Mario me dijo, ¿sabe qué hizo su mamá un día? Sí, le digo yo, cuénteme. Me dice, fíjese que vino y pidió una petición. Y me dijo, pastor, por favor, ore por mi hijo Mario para que se muera. Se puede imaginar qué astillita. Pero Dios cambia las cosas. Le digo esto, hermanos, porque gracias a Dios que el Espíritu Santo se mueve hoy día en nuestro corazón. Y como iglesia, hermanos, nos sentimos con paz, con tranquilidad. Pero cuando no asimilamos una promesa de la magnitud que Dios tiene, nos sentimos desesperados, atormentados. Y así me pasaba porque varias veces yo salí huyendo de la iglesia que mi papá me llevaba y por cumplir con él yo iba. Pero no pasaba ni 5 minutos. Pero ahora que entendemos, que comprendemos la palabra del Señor y que somos hijos de Dios, hermanos, qué lindo es ser cristiano. Qué lindo es ser hijo de Dios. Qué lindo es, hermanos amados. Así de que lo último, la tercera cosa es las cosas que han de ser después de esta. Así que después que miremos las 7 iglesias, vamos a comenzar a ver la profecía de los últimos tiempos. Pero vamos a ver lo terrible que es. Pero ya su iglesia no va a estar en la tierra porque se ha ido con el Señor. Le damos la gloria. Muy bien. Ahora empezamos. Yo no sé si todavía va a dar tiempo. Tengo 20 minutos. Dice la palabra ya en el capítulo número 2. Ahora vamos a comenzar a ver la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. La iglesia significa la deseada. Así se le llama la iglesia de Éfeso, la deseada. ¿Por qué, mis amados hermanos? Bueno, tratemos de desmenuzar esto. El conocer lo que hace que sean buenos o malos. O sea, lo que nos hace conocer. En la iglesia debemos de saber esto. Cuando dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso.
el que tiene las 7 estrellas en su diestra. O sea que el misterio. Subamos al capítulo 1 y en el último verso, que es el 20. Mire lo que dice: el misterio de las 7 estrellas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, dice el Señor, o sea, en la mano de nuestro Señor, dice, y de los 7 candeleros, los 7 candeleros que hemos visto al principio también en el capítulo 1, de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, cuando habla de el misterio de las 7 estrellas, aquí dice: escribe el ángel a la iglesia. Entonces, el ángel simbólicamente se habla que es una estrella. Pero aquí no se refiere exactamente a un ángel. Nosotros lo aplicamos así, y yo pienso que en la misericordia y en el amor de Dios hay ángeles que se mueven en medio de la iglesia. Porque así dice su palabra, ¿sí o no? Y así ha pasado en la historia. Cuántas cosas maravillosas no han pasado en nuestra vida con ángeles. Yo les testificaba una noche de vigilia que un ángel estuvo conmigo. Imagínense, en una montaña. Bueno, pero dejemos el testimonio, si no, no terminamos hoy. Y yo creo que no vamos a terminar. Así que, y las 7 estrellas que están en la diestra son las personas. Por eso nosotros, hermanos, no tenemos que fingir. Porque nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Cuando el Señor me llamó a pastorear una de las primeras iglesias, bendito Dios que hemos pastoreado como 7, 8 iglesias, y la hemos dejado con sus terrenos, y luchamos porque tengan sus cosas propias. Tengo a mi hermano Germán allá, que ha venido de atrás mucho conmigo, y por eso la iglesia se llama Camino de Fe, porque en estos últimos tiempos nos han pasado cosas que usted no se imagina. Pero los que están al frente en las iglesias tienen una grande responsabilidad para entregar una palabra pura, sana, hablando de una sana doctrina, para no equivocarnos, para estar en la brecha, para estar en el camino. Y por eso dice que habla el ángel. Y las estrellas, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que, hermanos, si Dios identifica como que es un candelero, hermanos, un candelero es un instrumento que se pone en un almud o en algo que está en alto, e ilumina toda la casa, no se pone debajo, como dice su palabra en San Mateo. Porque la iglesia es la luz, dice que nosotros somos la luz de Cristo. Por eso está hablando a la iglesia. Así que nosotros tenemos que ser luz, luz, luz. Y no tenemos que fingir con ello. Yo conozco tus obras, dice. Está hablando a la iglesia. Y tu arduo trabajo y paciencia. O sea que hay un arduo trabajo. Y por eso debemos de meditar, hermanos, que todo lo que nosotros hagamos, aunque sea esforzoso sea, como dice mi hermano Néstor Galindo, que sea para Dios, aunque sea un aplauso. Si es que usted bate sus manos, aplaude, dice un gloria a Dios, que sea
neta, exclusivamente para Dios. Si usted barre, limpia parte de la iglesia o la iglesia, que sea para la gloria de Dios. Aún, hermano, si usted pone su ofrenda, sus diezmos, que sea para la gloria y honra de Dios. Todo lo que usted haga, por muy pequeño, no se rehúse, hágalo. Limpiar, desinfectar, qué sé yo, hacer cualquier cosa en la casa de Dios. Por eso Dios habla en su palabra. Yo conozco tus obras, o sea que a Dios no se le puede pasar a ocultar nada. Él lo sabe, Él lo sabe. Él sabe si nosotros lo hacemos con la integridad interna que hay en nuestro corazón y en nuestra alma. Porque hay veces lo hacemos negligentemente. Ay, porque me pidieron. Y no, hermanos. Es más, hagamos que sin que nos pidan que lo hagamos. Si nosotros miramos cualquier cosa que hay que ponerla en su lugar, que hay que hacerlo, hagámoslo, porque por esa iglesia viene nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, porque hay paciencia para todo. Vea que hay paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Hay veces no soportamos a los malos, ¿verdad? Y no debería de ser así, por eso el Señor exhorta acá. Porque Dios vino por todos, y bendito sea Dios que nosotros alcanzamos ya la misericordia de Dios y la salvación. Dice que no pueden soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Discernamos nosotros mismos, hermanos, que no entremos. Yo no quiero ser un pastor crítico, porque no luce eso. Hay quienes hay veces hablan de la iglesia tal, del hermano tal, del pastor fulano, y no, hermanos, es más, lo que nosotros tenemos que hacer es mejor orar por ellos. Porque en resumidas cuentas todos queremos llegar al cielo. En resumidas cuentas todos queremos estar en la presencia de Dios. Solo que hay algunos que no quieren obedecer y hacer las cosas como son. Y se aprovechan para poder adquirir algo que no deben de tener. Por eso el Señor, hermanos, recompensa. Él dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Eso es. Dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo vendrá por añadidura. No tenemos necesidad de poder estar haciendo disparates. Pero hay veces equivocamos el celo. Ay, es que soy celoso de las cosas de Dios. Aquí en la iglesia, sí, seamos celosos. Si hay algo que no le parece a usted, no me parece a mí, con sabiduría, tomemos el orden debido y sigamos adelante, porque todos queremos llegar al final. Por eso es la exhortación de esta palabra. Y yo les decía, hermanos, que ahora, hoy día, esta misma palabra es para nosotros, para los miles y miles de iglesias que hay. Y así no la asimilan, que no la asimilen, pero son ellos. Nosotros démosle la gloria a Dios y entendamos la palabra, el mensaje que Dios nos trae a nuestra vida. Porque se han visto muchas cosas, muchos que son mentirosos. ¿Ve?
Conmigo llegó un hermano y le di de predicar a la iglesia. Una vez, no doy su nombre, oro por él. Y llegó y me dijo, voy a orar por ti, me dijo, y dice el Señor que viene una gran bendición y que Dios va a abundar en tu aracena. Y me dio muchas cosas. Yo dije, gracias, Señor, gracias. Y hasta hoy día no sucedió nada. El Señor no me ha dejado. Él me ha bendecido. O sea, no puedo decir que no me ha bendecido, pero de todo aquello grande que me dijo, nunca llegó. Entonces, hermanos, hay veces resulta eso. Y es mejor orar, pedirle a Dios por ello. Ya voy a terminar. Dice la palabra, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese fue el problema y por eso se le llama la deseada. Mayormente hoy día que estamos viviendo en el tiempo de la apostasía, porque si usted se da cuenta, muchos se han ido de las iglesias. Con el tiempo de la pandemia, muchos se desaparecieron. Dejaron de ser cristianos. Dejaron su primer amor posiblemente, porque hubieron muchos que predicaron, muchos que cantaron, muchos que profetizaron, muchos que trabajaron arduamente, pero que dejaron su primer amor. Quiera Dios que nosotros siempre estemos de pie en victoria. Que Dios nos ayude porque todavía estamos incorporados en este cuerpo que nos fastidia y que tenemos que estar luchando contra las cosas del mundo. Y por eso la palabra habla sobre el primer amor. ¿Y sabe por qué es la deseada? Porque muchos quieren volver, pero ya no pueden. Y es que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Yo no voy a buscar a Dios solo cuando tengo necesidad. Yo le voy a dar gloria. Usted y yo le vamos a dar gloria a nuestro Dios en tiempos buenos y en tiempos malos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios bendiga a mis hermanos que nos mantuvimos durante la pandemia. Tan solo 2 semanas cerramos. Y de ahí escondidos estuvimos encerrados, calladitos, pero glorificábamos el nombre maravilloso de nuestro Dios. Porque nadie nos detiene, porque estamos anclados, pero muchos quieren volver, pero no pueden. Y es que he puesto, hermanos, ese ejemplo. Cuando el Señor está con nosotros, Él está aquí bien pegadito con nosotros y sentimos su gloria. Y qué lindo cuando sentimos su presencia. Pero de repente por X razón nos separamos un pie. Él sigue ahí de pie, pero hay una separación de un paso. Y ahí está Él cumple, Él está intacto ahí cumpliendo, somos nosotros. Y vengo y me muevo otro, y cuando vengo a sentir ya el Señor, está por allá. Y así quiero que me bendiga y que vuelva a mí. Y es que Dios, hermano, no es juguete. Por eso yo le felicito en esta tarde. Porque usted es valiente. Dice su palabra que el reino de los cielos se hace fuerte, fuerte. Pero solo los valientes lo arrebatan. Gloria al Señor. Quiero terminar, solo deme unos 5 minutos porque quiero terminar con la bendición.
Los nicolaitas, tal vez lo voy a hablar porque es importante que yo les hable sobre quiénes eran los nicolaitas, que aparece en el capítulo, en el verso 6, usted lo va a ver, pero me llevo mucho tiempo, pero quiero hablarles del verso 7, donde dice, al que tiene oído. ¿Quién tiene oído? Tenemos oído, escuchamos. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque es la palabra de Dios, no son mis palabras, es la palabra de Dios. Al que venciere, ¿quiénes son los vencedores? Al que venciere, es que todo no va a venir regaladito, ya el regalo mayor nos lo dio nuestro Dios, cuando murió en la cruz del Calvario, la salvación nos la regaló, hermanos amados. Por eso su palabra dice que la salvación no es por obras, ya las obras viene a ser un causal muy diferente en nuestras vidas. Por eso al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Cuál era el árbol de la vida? Vamos inmediatamente, hermanos amados, al libro de Génesis. Libro de Génesis, en el capítulo 2 y verso 9. Y dice así la palabra, oiga. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Así que cuando usted esté comiendo el fruto, ahí cuando se vaya, ahí revisa por allá, hay unos mísperos bien ricos y otras cositas que usted puede llevar para su casa. Dios bendiga a nuestra hermana Gladys. Dice que Dios hizo árbol delicioso a la vista y era bueno para comer, es bueno para comer. También el árbol de la vida, estaba ahí, el árbol de la vida en medio del huerto, y este árbol dice que el de la vida estaba en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, quiere decir, hermanos, que usted y yo, si dice aquí que vamos a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso, un día de ese árbol que habla la palabra desde el principio, de hace más de 6,000 años. Ahora va a llegar el momento que usted y yo lo vamos a comer. En el libro de Génesis, en el capítulo número 3, capítulo 3, les pido disculpas por el tiempo, mis hermanos, pero es que no me quiero que... Génesis capítulo 3, verso 22 al 24, mire lo que dice. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea que la preocupación en ese momento y la explicación de la palabra para el ser humano era que así como Adán y Eva habían comido del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ahora lo manda a guardar a través de los ángeles, de los querubines, para que no se alargue la mano de ellos, y también así como comieron del árbol del bien y del mal, puedan comer del árbol de la vida. Y lo sacó de Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra que fue tomada. O sea, ya comenzaron las obligaciones, pero dice, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el propósito del árbol de la vida? El que venciere le daré de comer del árbol de la vida. O sea, hermanos, si usted va a vencer, hermana, si es más que vencedora, un día vamos a tener la recompensa gloriosa de comer de ese árbol.
aunque unos pocos dijeron amén. Por último, hermanos, capítulo 22 de Apocalipsis, ahí mismo, capítulo 22 y verso 2, oiga lo que dice la palabra, en medio de la calle de la ciudad, y esto es ya el último capítulo que encontramos en la Biblia, a punto de que todo se termine, dice la palabra, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y sus hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¡Oh, gloria a Dios! Dios va a hacer cielos nuevos, tierra nueva. Y habrán cosas maravillosas para nosotros. Posiblemente dentro de toda esa naturaleza sobrenatural vamos a ser gobernadores, vamos a ser siervos, vamos a servir, vamos a cantar, vamos a glorificar y vamos a vivir eternamente y para siempre con el Dios de gloria, con el que vive para siempre, con el que hizo los cielos y la tierra y el universo. Vale la pena, hermanos amados, vale la pena ser más que vencedor en Cristo Jesús. Póngase sobre sus pies en esta hora. Amantísimo Padre que estás en los cielos, hemos entendido claramente tu palabra. Indudablemente, ay Señor, ay Padre, es tu palabra de vida, una palabra gloriosa, mi Señor. Gracias, gracias por la revelación de ella a nuestra vida. Gracias. Por eso, Señor, puedo decir que somos una iglesia camino de fe. Porque en medio de todas las cosas, Señor, caminamos por fe. Seguimos, Señor. Así que gracias te doy. Bendice este pueblo, bendice, Señor, a este rebaño. Bendice, Señor, oh Dios, desde el más pequeño hasta el más adulto. Tú pronto vienes, Señor, tú pronto vienes. Y aquí estamos con fe, con esperanza, esperando al Dios de gloria, al Rey divino que viene. Muy pronto sonará la trompeta. Muy pronto, muy pronto, muy pronto. A ti sea la gloria y la honra. Bendice a mis hermanos y mis hermanas. Una semana de victoria, Señor, sea esta que hemos empezado, Padre mío. Guarda, Señor, en sus caminos, donde quiera. Que se encuentre tu pueblo ahí, ahí. Bendice, Padre. Te pedimos, Señor, por la ciudad de Ucrania, Señor, que está pasando esos momentos de guerra, Padre, de destrucción, por hombres que están poseídos por Satanás con mentes engendradas. Pero también, Padre, que a través de esos hechos se cumple lo que has dicho a través de los tiempos. Pero te pido por todos, Señor, los que están en medio de estos conflictos, por nuestros hermanos y personas, Señor, ahí en Rusia, que también, Señor, están padeciendo, Señor, estas circunstancias. Habrán guerras y rumores de guerras, dice tu palabra. Tú pronto vienes, pero te pedimos por ellos. Gracias, Padre eterno, gracias por la bendición que nos has dado este día. Gracias por tu presencia en este culto.
Gracias, salimos, Señor, en alto, en el nombre de Jesús, y a ti sea la gloria, la honra, por los siglos. Amén, amén. Y amén. Nuestro hermano Néstor Galindo con nosotros.